Tienen sus Biblias, ¿verdad? Bien lo están compartiendo ahí. Pero eso no los disculpa de que no traigan su Biblia. Amén. Llegamos. Juan 19, 19:30. Amén, lo encontraron. Vamos a leer. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vamos a orar un momento, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, significó mucho para el pueblo, para el mundo entero, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra que fue como un estruendo que salió de tu boca, Padre, antes de entregar tú el Espíritu. Te damos gracias, Señor, porque esa gracia inmerecida que tú nos regalaste en esa cruz del Calvario, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por haber entregado a tu único Hijo, Señor. Te alabamos, te damos toda la gloria, toda la honra solamente a ti. Te pedimos que tú tomes el control, Señor, esta mañana, de este lugar, de cada corazón, de cada mente, Señor, de cada espíritu, Padre. Oh, Señor, que tu gloria se manifieste en este lugar el día de hoy, Padre. Nos entregamos a ti toda nuestra voluntad, Padre Santo. Señor, ábrenos el entendimiento, Señor, y tráenos a revelación tu palabra. Te damos gracias, bendecimos a cada uno de mis hermanos que están en este lugar el día de hoy, Señor. Cada familia, Señor, representada en cada uno de ellos, Padre. A nuestros pastores de esta casa, Señor, los bendecimos, Señor. Gracias te damos una vez más, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control, Señor. Este es tu lugar. Sabemos que tú estás aquí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra que el Señor habló, que fue como un estruendo, que fue tan fuerte, consumado es, en el griego es tetelestai, que quiere decir todo quedó hecho, todo quedó saldado, nada debemos, nada se debe. Amén. El precio fue pagado hasta el último centavo por nuestra vida, por nuestro rescate, por nuestra redención de todo el mundo, de todo el mundo. Amén. Fue saldado ahí en esa cruz del Calvario. Nuestro gran sustituto pagó el rescate, pagó hasta el último centavo en esa cruz. Esa es nuestra verdad ahora, amén. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para alterar este resultado, para querer agregar algo a este sacrificio tan grande. Amén. Nada. Si vamos un ratito a 2 Corintios 5:21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, tiene el Padre, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa sangre derramada en esa cruz fue la que nos justificó, fue la que nos cubrió del pecado. Si bien es cierto, antes en el antiguo pacto, ellos tenían que llevar un animal para ser sacrificado y que esa sangre los cubra por un tiempo solamente. Amén. Este sacrificio de Jesús vino a sellar el nuevo pacto, y todo ese pacto anterior que tenía el hombre que estar cumpliendo quedó saldado. El hombre nunca más tenía que traer un animal, jamás ya, porque una vez y para siempre fue sacrificado el Cordero. Amén. Que fue inmolado en esa cruz, y dice que la palabra que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Era un cuerpo ya que estaba preparado. Cuando el Señor vio y sabía lo que el hombre iba a hacer en el huerto del Edén, que desobedeció a ese mandato
de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya para esto Jesús ya estaba preparado, ya se sabía, ya Jesús le había dicho a su Padre: yo voy, Padre, yo los redimo, yo voy a ir. Amén. Él se entregó, Él se inmoló. Por eso que este sacrificio significa tanto para nosotros. La palabra consumado es muy profunda. ¿Sí? 19:30. Dice en el 29, dice. En el 28 vamos a ver. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Nosotros sabemos que eso ya viene desde los Salmos, como una palabra profética. Dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esa consumado es fue la sexta palabra de Jesús en la cruz. Amén. Dice en el 19:26, antes dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. ¿Quién estaba ahí? Dice: el apóstol a quien él amaba. Los demás se habían corrido, estaban escondidos. Pero ¿qué piensan ustedes que fue lo que sintió este discípulo al ver a Jesús cuando él dijo: consumado es? Ellos no podían entender. Para ellos esta palabra, consumado es, sonaba derrota. Ellos no habían entendido. Y cuando él dijo consumado es, dijo: acá se acabó todo. Todo se quedó ahí. Todo lo que nosotros estábamos esperando se quedó en nada. Para ellos era eso, porque se entristecieron demasiado. Ver a Jesús muerto en manos de sus enemigos iba en contra de sus expectativas. Amén. No tenemos que ver cómo ellos esperaban al Mesías. Ellos esperaban un hombre que venía a rescatarlos de la opresión de los romanos, porque los habían invadido ya muchos años ahí. Ellos eran esclavos, sirvientes, estaban como servidumbre en su propia tierra. Y para sus enemigos, consumado es, fueron palabras de un Jesús rendido. Los enemigos, ellos pensaron eso. Se rindió, ya no pudo más y dijo: consumado es. Tiene varios significados para cada tipo de persona, ¿entienden? ¿Sí? De un Jesús rendido que para ellos significaba triunfo, significaba que ellos lo habían vencido. Nosotros vemos desde el nacimiento de Jesús, allá en Belén, cuando Herodes manda matar a todos los niños, pero no pudo matarlo a Jesús. Era un plan diabólico. El diablo sabía para qué había venido el Mesías. Él sí lo sabía, porque eso estaba profetizado desde el Génesis. El diablo no pudo hacer que se tirara del pináculo del templo cuando él es bautizado y fue llevado por el Espíritu al desierto. Todo lo que el diablo hacía por tentarlo, a un hombre que estaba 40 días sin comer, que se sentiría débil porque era hombre, 100% hombre. Imagínense ustedes en esas condiciones, pero no pudo. No pudo porque el Señor le respondió también con la palabra. No pudo lograr que Pedro lo persuadiera de no ir a la cruz. También actuó ahí el enemigo por medio de Pedro. Nosotros en lo natural podemos pensar: Pedro estaba tan triste que le dijo: no, Señor, no te pueden hacer eso, ¿cómo te van a hacer eso, no?
qué pena todo. Podemos verlo también así. Pero ¿qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque sabía quién estaba influenciando detrás de esas palabras del apóstol Pedro. Amén. Amén. Y finalmente, entrando en Judas Iscariote para que traicionara y vendiera a Jesús, Satanás dijo: ahora sí, lo logré. Y como hay un dicho por ahí que dice: el tiro le salió por la culata. Amén. El enemigo siempre, él sabía que iba a venir el Mesías, pero él no lo puede saber todo. Él no es omnipresente, él no es omnisciente, solo Dios. Así que él se equivoca, así como se sigue equivocando hasta ahora. Él dice que es como un león rugiente buscando a quien devorar, pero él ya fue vencido. Jesús lo venció. Amén. Primera de Corintios 2, 7, 8. Vamos un ratito ahí. ¿Encontraron? Amén. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Misterio quiere decir algo que no ha sido revelado. Y nosotros sabemos que incluso para los apóstoles no había sido revelado, porque ellos no habían entendido lo que Jesús les había dicho y les había enseñado. Cuando también le dijo que este templo lo podrán derribar y yo lo levantaré en 3 días, ellos no entendían. Dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si ellos hubieran sabido que eso era una derrota para ellos, nunca lo hubieran crucificado. Pero para nosotros hubiera sido algo muy terrible. Amén. Pero nosotros sabemos que lo que está establecido por el Señor, nadie lo puede cambiar. Amén. Nadie lo podía cambiar. Eso ya estaba preestablecido, predestinado. Amén. Amén. Romanos 8:1. Un poquito más atrás. Vamos a ir rápido, si no la hora siempre me gana. Romanos 8:1. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quiere decir que tenemos que estar en Cristo, y tiene que estar Cristo en nosotros. Y para eso necesitas hacer algo. Necesitas hacer alguna obra, alguna cosa, irte de repente de rodillas ahí en peregrinación a algún lado. Solo necesitas creer en ese sacrificio tan grande. Y se cree por fe. Tienes que creer por fe que Él ahí saldó tu cuenta, que en esa cruz del Calvario tú fuiste redimido, que se pagó un alto precio porque fue toda su sangre. Amén. Jesús no solamente fue una muerte física. Recuerden que Él fue desfigurado. Dice que no había parecer en Él ni hermosura para que se le desee. Amén. Dice que Dios escondió de Él su rostro, porque sabemos que tenemos un Dios santo, que se hizo pecado. Todo Él fue pecado y el Padre no podía. Por esa razón es que Él dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Amén. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La situación tan difícil de verse solo, abandonado del Padre, que Él siempre había estado con Él, fue algo terrible para Él. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hemos sido libres. Tenemos que saber eso, que nadie te puede condenar, nada.
Mucha gente equivocadamente, cuando se le predica el evangelio de la cruz, dicen, pero yo he cometido tantas cosas, tantos pecados, voy a arreglar primero mi vida para poder... Creen que tienen que hacer algo para merecer algo. Y la palabra del Señor dice, en el estado en que estés, en la condición en que te encuentres, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Amén. Amén. No necesitas hacer nada, solamente creer, reconocer que le fallaste, reconocer que tú en tus fuerzas jamás hubieras podido cumplir con la ley. ¿Alguien podía cumplir con los 10 mandamientos? Nadie lo podía hacer, porque la palabra es bien clara. Si tú fallabas en una tilde, ya habías fallado en toda la ley. Era imposible. Necesitamos de un Salvador. En la condición en la que te encuentres, aún siendo ya un hijo, si tú le fallas al Señor, tú no tienes que esconderte como lo hizo Adán y Eva, correr y esconderte ahí. Tú tienes que venir inmediatamente a los pies de Cristo, al trono de la gracia. Amén. El velo fue rasgado. Tú no tienes que ir a un sumo sacerdote. El único intermediario, el único abogado ante el Padre, Jesús. Y cuando el Padre te ve a ti ahí, Él está viendo la sangre de su Hijo. Él te ve justo. Amén. Él no te ve como un pecador. Muchos dicen, no, yo soy pecador. Porque todavía no, tú ya no eres un pecador. Tú eres un hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo. Amén. La diferencia está en que nosotros seguimos cometiendo errores porque no somos perfectos. Pero la palabra del Señor te llama santo. Porque santo no es que eres perfecto. Santo es que eres separado para Él. Y dice que nadie te podrá arrebatar de su mano. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Amén. Quedó muerto. Nosotros, a la vez que venimos nosotros a los pies de Cristo, cuando recién nos hemos convertido, cuando lo recibimos a Él, hemos sido crucificados en esa cruz. Somos crucificados ahí, juntamente con Él. Así que ya has muerto al pecado. Esa es tu condición. Moriste al pecado, porque Él pagó. Él fue tu sustituto ahí. Amén. Algo que no se podía hacer. En el Antiguo Testamento ellos tenían que vivir esforzados, tratando de cumplir con la ley que el Señor les había impuesto. Esa ley que solamente les señalaba el pecado. Esa ley que solamente los conducía a la muerte. Amén. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es nuestra condición. La palabra del Señor dice que nosotros somos espíritu. Somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos en este cuerpo. Pero es temporal. Este cuerpo es temporal. La palabra dice, si a la verdad este cuerpo se va desgastando, pero el espíritu se va renovando. Por eso que una persona nunca se siente que está vieja, decrépita. No, es su carne que de repente quiere correr como antes y subir una cima, de repente corriendo, y se da cuenta que ya no puede. Pero no es porque su espíritu no quiere hacerlo. Es porque ya su cuerpo se va desgastando. Pero el espíritu no, el espíritu se va renovando. Y cuando nosotros resucitemos, vamos a tener un cuerpo glorificado. Amén. Rejuvenecido. Porque en el cielo todo es perfecto. Ahí no hay dolor, ahí no hay enfermedad, ahí no hay que me duele este hueso, me duele la espalda, no hay nada. Dice que ahí el Señor enjugará toda lágrima. Como algunas religiones equivocadas y que a veces se llaman cristianos, dicen, ¿cómo les dice el camino al cielo? Todavía no, nadie está en el cielo.
el cuerpo muere y se queda muerto ahí hasta que venga la resurrección, entonces recién se va a unir el espíritu y todo eso. No, la palabra no dice. El Señor Jesús abrió el camino al cielo. La palabra es bien clara cuando dice que Él se llevó, Él tuvo que bajar a los infiernos. Y nosotros sabemos por Jesús mismo, cuando Él habló sobre Lázaro y el rico, eso no era una parábola, eso fue un hecho real. Tenemos que saber que cuando es una parábola no hay nombres. Y cuando Jesús explicó sobre el rico y Lázaro, había un nombre ahí. Y dijo que murió el rico y Lázaro. Y el rico fue al lugar de tormento, que estaba abajo en el Hades. Pero había un lugar de reposo, donde estaba Abraham, donde estaba Jacob. Todos los que habían muerto antes estaban en ese lugar de reposo. Dice la palabra, Jesús lo dijo, que había una pared de separación. Pero el rico sí los podía ver. Por eso es que le decía: Lázaro, Lázaro, moja tu dedo en agua y pónmelo en la lengua, porque es terrible lo que estoy viviendo aquí. Entonces, cuando Jesús tuvo que pagar por nuestros pecados, Él fue lleno de pecado. Él se llevó todo el pecado, se llevó toda enfermedad, se llevó la paz que Él ganó para cada uno de nosotros, que el hombre no podía tener. Nadie puede vivir en paz sabiendo que hay como una guillotina en tu cuello ahí, esperando a ver que falles en una ley y para que te caiga encima. No había paz en el hombre antes. Amén. Entonces el Señor tuvo que satisfacer todo, pagar como un pecador que muere y se va al lugar de tormento. Tenía que, si no, hubiera sido ilegal. Si no se hubiera cumplido con todo, hubiera sido ilegal. Y sabemos que nosotros tenemos uno que siempre está acusando. El diablo hubiera dicho: todo ya murió, todo resucitó, pero ¿y por qué no pagó como un pecador si él estaba lleno de pecado? Él todo lo hizo perfecto. Bajó al infierno. Y dice la palabra que Él se llevó cautiva la cautividad. ¿Quiénes eran los que estaban cautivos ahí? Todos los que estaban en el seno de Abraham. El Señor abrió el camino al cielo y se llevó cautiva la cautividad. Desde ahí, todo creyente, todo hijo que muere creyendo en Jesús, en esa salvación tan grande, la recibe en su corazón. Amén. Si muere, inmediatamente está con Él. Y nosotros lo podemos ver también, que fue una manifestación de Él en la cruz del Calvario. Cuando uno de los ladrones se peleaba con el otro, diciéndole, no, se peleaban entre ellos porque uno ofendía al Señor y el otro le decía: pero si nosotros sí somos culpables. Porque ahí, estando en esa condición, reconoció que Jesús era un hombre justo. ¿Y qué le dice al Señor? Señor, le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dice el Señor? No, espérate, primero te vas al Hades y después, ¿no? O espérate, primero quédate dormido, hay un tiempo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. Así que esa es la palabra que nosotros nos sostiene. Por eso es que cada vez que nosotros traemos una prédica, enseñanza, tenemos que terminar o tenemos que irnos siempre a la cruz. No hay predicación cuando no hay cruz. Siempre, todo, así sea del Antiguo Testamento, nos tiene que llevar a esa verdad. Nos tiene que llevar a la cruz del Calvario. Amén. Porque eso es lo que a nosotros nos llena de esperanza. Esa es la fe que nosotros tenemos. Que nuestra deuda, lo que nosotros no podíamos hacer en nuestra fuerza, ya fue saldado. Ya fue terminado. Consumado es. Tetelestai. ¿Cómo habrá dicho? Dice que fue una voz fuerte que salió de Él, para que eso se quede grabado, que todo fue pagado, nada tienes que hacer, porque la palabra es bien clara cuando el apóstol Pablo dice: si alguien todavía pretende que tiene que agregar algo a esa obra tan grande en la cruz del Calvario, de la gracia se ha caído. Amén. La gracia ya no le sirve, la hace nula, la hace infructuosa, ya no le sirve a él. Quedó anulada.
Y entonces quede expuesto a la ley. Y sabemos que nadie puede cumplir la ley. ¿Cómo queremos vivir nosotros? ¿Bajo la ley todavía? ¿Bajo la gracia? Porque la ley nos condena. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Nosotros tenemos que llevar, esa es la palabra, nuestros pensamientos sujetos a la obediencia de Cristo. Porque en nuestra mente el enemigo siempre la va a estar atacando. Ese es su lugar que él ataca, para robarte el gozo, para robarte la palabra. Pero nosotros no podemos dejar. Puede venir, sí, porque lo va a hacer. A los hijos es a los que él quiere engañar. Amén. Pero nosotros tenemos que llevar nuestros pensamientos sujetos a la obediencia de Cristo. Amén. Siempre estar buscando de Él. El Señor nos dejó armas. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. No importa lo que te digan, porque te van a atacar. Te van a atacar, incluso de repente tu misma familia. De repente vas a hacer la burla de ellos, porque tú eres un hijo de Dios y ellos no. No importa. Tenemos un galardón en el cielo, amén. Y nuestra vida acá es tan corta. Tenemos que pedir al Señor que nos dé de ese gozo. Amén. De esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que nos dé la sabiduría para podernos mantener en control. Amén. En dominio propio. Es difícil, pero sí se puede. Con la ayuda del Señor sí lo podemos. Amén. No importan las circunstancias adversas, porque así es como va a ser formado tu carácter. Si no pasas por desiertos, no vas a poder tener el carácter que Cristo quiere que tú tengas. Sé que tenemos que llegar a la estatura de Cristo, y eso es un continuo caminar. Es un día, por eso dice, carga tu cruz. Y dice el Señor que su yugo es fácil y ligera su carga. Amén. No son, sus mandamientos de Él no son gravosos. Él nos pide que lo amemos a Él por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esos 10 mandamientos el Señor solamente los redujo a 2. Amén. Y tenemos que tratar de estar conscientes de lo que el Señor Jesús nos pidió. Tenemos que vivir, dice, en paz, unos con otros, los hermanos de la fe. Amén. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así de sencillo. No tenemos que estar rebuscando por ahí, seré salvo, no seré salvo. Si tú no tienes el Espíritu de Dios, ni siquiera la palabra del Señor la vas a entender. Cuando tú veas, te vas a la palabra y la palabra te dice algo, siempre te va a hablar, tú tienes que saber que eres un hijo. Porque esta palabra Él la dejó para sus hijos. Fueron reveladas para nosotros. Porque la palabra del Señor solamente puede ser revelada a través del Espíritu Santo. Por eso esto dice más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nunca Cristo te transformó. Amén. Porque estar en Cristo significa una transformación diaria. Cada día, cada momento de tu vida eres transformado cuando eres expuesto a la palabra del Señor. No podemos quedarnos como cuando nos convertimos. Nadie puede decirte, hermano, estás igualito que cuando te conocí.
¿Qué quiere decir? Eso no te tiene que decir, ay, qué felicidad. Si te dice que estás igualito en cuanto a lo físico, qué bueno. Pero si dice, sigues haciendo las mismas cosas, sigues, ¿no? ¿Qué pasó? Estamos supuestos a crecer, a ser transformados de gloria en gloria, así como por el Espíritu, a la imagen misma de Jesús. Eso es lo que el Señor espera de cada hijo de Él. Que no se quede como un bebé que no sabe nada y que le viene de todo porque el diablo la va a atacar, le va a querer robar el gozo, robar la palabra y él va a estar indefenso. Es por esa razón que nosotros tenemos que estudiar la palabra. No puedes estar indefenso, tienes que crecer. Si bien es cierto, ¿no? Eres un creyente, pero no te quedes ahí. Tienes que crecer hasta ser un discípulo de Él. Amén. La palabra del Señor dice que somos ovejas, pero tenemos que saber cuál es el estado de una oveja. ¿Por qué le dice oveja? Porque la oveja es torpe. La oveja puede tomar cualquier agua revuelta ahí y se muere. Se puede echar sobre espinas. Si se va un ratito por ahí ya se perdió y se lo comió un lobo. Nosotros tenemos que llegar a ser leones. Amén. Leones de la tribu de Judá. Amén. No te quedes como una oveja. Tienes que crecer. Crece. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Tu cuerpo está muerto cuando recibiste al Señor. Fue muerto ahí, por eso que varias veces le digo, ¿no? Que se supone que no lo tenemos sentados al lado de un muerto. Sí. Y un muerto que tenemos que estar conscientes, ¿no? Este cuerpo está muerto. Entonces, ¿qué va a pasar? Si el hermano me dice alguna cosa o algo así, no puedo sentirme ofendido. Este cuerpo está muerto. Y a un muerto, tú le puedes jalar los pelos, tirar una patada, el muerto no siente. No siente. ¿Eh? No, ustedes han visto un muerto que de repente se levantó y se fue a una fiesta por ahí porque ya estaba aburrido. No, está muerto. Y esa es la condición de nosotros. En el crecimiento vamos a llegar a tener dominio propio. Que nosotros sabemos en quién hemos creído, sabemos quiénes somos en Cristo Jesús y nada de lo de afuera te puede afectar, porque sabemos que es nuestro hermano, sabemos que es nuestra hermana, que no es tu esposo, que no es tu esposa, ¿no? Si te afecta, te va a afectar, pero tienes que saber inmediatamente que no es él. Es el enemigo obrando a través de esa persona, porque la palabra es bien clara cuando dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, contra huestes, contra espíritus malignos, amén, que ya están vencidos, pero que están dando sus últimos aletazos, amén, sí, porque ellos no quieren irse así vacíos, ellos quieren llevarse, y eso es lo que da mucha tristeza, saber que cada momento y que cada día, cada hora, estén yéndose al lugar de tormento, gente con sus pecados perdonados. Porque sabemos que Jesús dijo que Él vino a morir por todo el mundo. El Cordero de Dios, dice su palabra, que quita el pecado del mundo. No dice de los buenos, de los que se portan bien. No. ¿Qué dijo Jesús? Yo he venido por los pecadores, por los enfermos. Ellos eran los que el Señor los buscaba y andaba con ellos. Porque los que supuestamente eran buenos eran los que lo atacaban más a Jesús. Eran sus enemigos, los fariseos. Amén. Los religiosos. Por eso es que Jesús no trajo una religión. Jesús trajo el reino de los cielos aquí. Él no trajo ninguna religión. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esa es nuestra esperanza. Así que este cuerpo mortal va a ser transformado un día
así como el de Él, en un cuerpo glorificado. Amén. Nosotros tenemos que ser conscientes que somos eternos. Amén. Este tiempo acá es corto. Las aflicciones que podamos pasar son cortas y pasan. Nada es eterno. No hay nada que pueda pasar que te ate ahí y que estés ahí encadenado. Todo pasa. Tienes que agarrarte del Señor en todo momento de tu vida. Estamos en Romanos 5, 6, 9. Más atrás. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que algunos hará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, esa es la condición en que estábamos antes de venir al Señor. No es que por ahí nos comenzamos a portar bien un tiempo y después recién vinimos. En la condición en que tú estabas, viniste a los pies de Cristo. Y Él comenzó una transformación en tu vida por medio de la palabra del Señor, por medio de su Espíritu Santo. Amén. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Su sangre es la que nos protege de la ira de Dios. Amén. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aquí habla de una salvación permanente. Una vez salvo, siempre salvo. Amén. Una vez salvo, siempre salvo. Que nadie te engañe. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, porque el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, hemos sido reconciliados por medio de esa muerte en la cruz. Hemos sido reconciliados con Él, lo que antes estábamos apartados, porque el pecado de Adán lo teníamos por herencia. Pero en Jesús, el segundo Adán, nos reconcilió, nos compró, Él pagó el precio. Amén. Por eso es que Él pudo decir, consumado es. Lo que para el enemigo, para el diablo fue un triunfo, él creía que era un triunfo, el que había ganado, dice que fue expuesto, avergonzado públicamente. Todo lo que él tenía para nosotros en contra, todas las acusaciones que él tenía del antiguo pacto, de los sacrificios, de la ley, fueron saldadas en esa cruz. Entramos a un nuevo pacto por la sangre de Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a Génesis 3:15. Imagínense, Génesis, el primer libro, el libro de los comienzos. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Quién es esa simiente? Cristo, porque hablaba de una simiente. Y te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Era algo simbólico, pero que nos decía, era una profecía que se cumplía, que el Señor iba a aplastar la cabeza del diablo ahí en esa cruz. Y aquí cuando Él dice consumado es, esta profecía del Génesis se estaba cumpliendo. Amén. Entonces nosotros tenemos que la palabra es tan clara, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis no hay variación. La predicación es una. Cristo nos redimió del pecado y de la muerte. Es Dios revelándose al hombre. Su pacto de gracia, al prometerles un Salvador, estaba ahí, en el Génesis. El Señor siempre le dio una salida al hombre.
Cuando el hombre desobedece, dice que sus ojos fueron abiertos y tuvo que esconderse porque recién se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué es lo que hicieron? Dice que cosieron hojas de páramo. Sí. Y se hicieron, ¿no?, delantales para cubrirse. Pero eso, el Señor le dijo, eso no basta. Eso no es la vestimenta que yo quiero que tú te presentes ante mí. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Mató animales, un símbolo de sacrificio, porque esos animales tuvieron que ser muertos, tuvo que haber sangre derramada ahí para que ellos puedan cubrirse. Amén. Como un símbolo de que solo la sangre de Cristo te puede cubrir una vez y para siempre, cuando tú lo recibes como tu Señor y como tu Salvador. Eso es lo que tienes que hacer, no tienes que hacer más, solo creer. Amén. Ya creo que ya tenemos que ir terminando. Quiero ir a Juan otra vez. Ya con esto cerramos, terminamos. Siempre les digo, la hora se pasa muy rápido. Juan 20, con esto estamos concluyendo. 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que él amaba, Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. En el 11 dice, puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesús resucitó no solo en espíritu, Él resucitó con todo en su cuerpo. Él es el primogénito en todo, Él está allá con su cuerpo glorificado. Amén. Él es el primogénito. Luego vamos a seguir nosotros en el día de su venida, en el día de la resurrección de los justos. Amén. Así que Él es el primero, pero sabemos que Él no se quedó en esa tumba, que ahora la tumba está vacía. Tú puedes ir a la tumba de Mahoma, ahí estarán, ya ni sus huesos quedarán, pero ahí está su tumba, ahí están sus restos ahí. ¿Y de cuántos otros? Pero de Jesús, no. Su tumba está vacía. Él resucitó. Amén. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, que Él resucitó. Amén. Y que está sentado a la derecha del Padre. Y que tú estás en esa misma condición ahí, sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Amén. ¿Cuántos podemos darle un aplauso a Cristo? ¿Cuántos podemos darle un aplauso a Cristo? Gracias, Señor, gracias. Gracias. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra revelada. Gracias, Señor, porque tú pudiste gritar en esa cruz, consumado es, Señor. Gracias porque sabemos que ahí no te quedaste, que tú resucitaste, Señor. El precio fue pagado. Nosotros ya no le debemos nada a nadie, solamente, Señor, a ti la obediencia. Gracias, Padre Santo, gracias por todo lo que tú hiciste. Ahora, Señor, podemos decir que las puertas del cielo están abiertas para nosotros. Ahora podemos decir que podemos venir, Señor, al trono de la gracia y encontrar allí oportuno socorro, Señor. Podemos decir que por tus llagas y heridas hemos sido sanados. Que el castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor.
Te damos gracias, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor a ti. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.